Imagina un mundo gobernado por la lógica. Un mundo donde los chistes tienen remate, los diálogos sentido y las películas un final claro. ¿Aburrido? Sí, exacto. Pero por suerte, en algún rincón húmedo de la BBC, en la Inglaterra del té y del mal clima, nació un colectivo de comediantes que decidió prenderle fuego al guión, romper la cuarta pared con una patada en la entrepierna y reescribir la historia del humor con bigotes falsos y caballos invisibles. Monty Python no fue solo un grupo de humoristas. Fueron una especie de guerrilla surrealista que invadió la televisión británica en 1969 para sabotearla desde adentro. 6 hombres con cara de profesores de química y espíritu de bufones medievales, dispuestos a demostrar que el sinsentido tenía más verdad que cualquier noticiero. Su fórmula era clara: mezclar el intelecto de Oxford con el delirio de un sketch animado hecho con recortes del Reader's Digest y una vaca voladora. No hacían chistes, hacían atentados cómicos contra todo lo establecido. Contra la religión, contra la política, la televisión, el colonialismo, el imperialismo, el sentido común y especialmente contra la estructura narrativa tradicional. ¿Quién necesita un final cuando puedes tener a un caballero que pierde las 4 extremidades y ahorita esto es solo un rasguño? Monty Python es lo que pasa cuando 6 tipos demasiado inteligentes para tener un trabajo decente se cansan de la seriedad británica y deciden armar una revolución vestida de falda, con bigote postizo y acento falso. Y si en el camino se burlan de Jesucristo, del rey Arturo, de la banca, de los franceses, de la lógica aristotélica y de usted, mejor. Este episodio no va a tener ninguna estructura, no la merece. Porque si hay algo que aprendimos de Monty Python es que la vida no tiene sentido, pero puede tener música. Así que acomódese, ponga sus cocos entre las piernas y cabalgue con nosotros hacia la historia de los hombres que inventaron un nuevo idioma para decir la verdad a carcajadas. Monty Python no fue una banda, no fue un grupo de teatro, no fue un culto religioso, aunque tenía algo de las 3 cosas. Fueron 6 hombres blancos, británicos, la mayoría, y profundamente trastornados, pero del tipo de trastorno que solo provoca la educación elitista, el humor seco y la represión emocional cultivada a punta de té y traumas coloniales. Estaba John Cleese, por ejemplo, altísimo, con mandíbula de bulldog y pasos de ganso. Él era el amo del sarcasmo burocrático, capaz de interpretar a un hombre furioso porque en su tienda no venden queso, o a un instructor que enseña cómo no ser visto y aún así ser gracioso. Michael Palin era el más simpático, el más versátil. Si John Cleese era el látigo, Palin era el guante de seda. Capaz de ser una mujer histérica, un campesino revolucionario o un tipo que simplemente quiere que lo crucifiquen con dignidad. Eric Idle era el más musical, el responsable de convertir la blasfemia en canciones que se silban en la ducha. Su Always Look on the Bright Side of Life es el himno oficial del humorista desesperado. Terry Jones, historiador de día y drag queen de noche, defensor de la incorrección política con toga romana. Tenía un talento especial para gritar mucho mientras estaba vestido de señora. Graham Chapman, un médico alcohólico y le hacía de Jesucristo en su tiempo libre. Fue el rey Arturo más patético del cine y el Brian más divinamente irrelevante de Judea. Murió joven, pero dejó suficiente herejía para varias reencarnaciones. Terry Gilliam era el único que era no británico. Animador, director, visionario o simplemente el tipo que parecía que se había escapado de una caricatura de sí mismo. Su estilo visual, entre el caos renacentista y la pesadilla en plastilina, fue el pegamento que unió todo este disparate. Todos ellos juntos eran un cóctel de erudición absurda. Se conocieron entre pasillos de la BBC, sketches de televisión y programas satíricos como The Frost Report. Habían pasado por Oxford o Cambridge y eso se nota, porque su humor tiene la precisión de un ensayo y la idiotez de un chiste de pedos. Sabían de filosofía, de literatura, de política internacional y lo usaban todo para hacer reír con una señora que grita ¡spam! En un restaurante. No eran actores, eran ideas disfrazadas de actores. Cada uno de ellos aportó una neurosis distinta, una obsesión distinta, un acento distinto y juntos formaron algo que nadie podía clasificar del todo, ni siquiera ellos. Tal vez por eso decidieron llamarse Monty Python, un nombre que no significaba nada, porque lo único que tomaban en serio era no tomarse en serio. Cuando Monty Python Flying Circus aterriza en la BBC en 1969, nadie estaba preparado, ni los ejecutivos, ni el público, ni los programadores que intentaban entender por qué había una animación de Winston Churchill bailando en pelota sobre una tostadora. Era un sketch show. Bueno, sí, pero no. No tenía presentadores, no tenía una estructura clara. Los sketches no terminaban, simplemente se disolvían, eran interrumpidos por una explosión, por una voz que gritaba "And now for something completely different", o por un pez que saludaba y se suicidaba. Era como ver televisión con fiebre. Desde el primer episodio, Flying Circus destruyó todas las reglas del humor televisivo. No había una lógica narrativa,
pero había una lógica interna, la del absurdo. Y esa lógica era tan sólida que permitía que un sketch sobre un loro muerto se convirtiera en uno de los momentos más célebres de la televisión británica. Hablemos de esos sketches icónicos como el del loro muerto. John Cleese, como un cliente furibundo, intenta devolver un loro que claramente está muerto. Y el vendedor Michael Palin insiste en que no, que el loro está descansando. Es la comedia de la negación llevada al delirio. Luego está el del Ministry of Silly Walks, el Ministerio de las Caminatas Tontas, en el que John Cleese encarna a un burócrata que camina como si tuviera un resorte en el trasero y una prótesis rebelde. Es el absurdo elevado a política de Estado. Está el de la tienda de quesos. Es uno de un hombre que entra a una tienda que ofrece 100 variedades de queso, pero no tiene ninguna. Ni cheddar, ni brie, ni siquiera algo rancio y olvidado. Es un ataque directo a la ineficiencia británica disfrazado de poesía láctea. Está el de la Inquisición española con sus capas rojas, sus gritos histéricos y sus sillones cómodos como forma de tortura. Una parodia tan ridícula que terminó siendo el mejor comentario sobre el fanatismo. Y entre sketch y sketch, las animaciones de Gilliam. Un collage digital antes de que existiera lo digital, donde cabezas flotantes, piernas gigantes y bebés renacentistas voladores hacían estallar la pantalla. El Flying Circus fue un virus cómico porque infectó la televisión con lo que nadie sabía que necesitaba. Filosofía griega mezclada con chistes de pedos, teología comparada entre canciones sobre espermatozoides, críticas a la guerra mediante coreografías mal hechas con soldados que se equivocaban de sketch. Duró 4 temporadas, pero la infección fue irreversible. La televisión ya no volvió a ser seria, ni confiable, ni siquiera cuerda. Gracias a Monty Python, el televidente dejó de preguntarse ¿y qué va a pasar después? Y empezó a preguntarse ¿qué carajos es lo que estoy viendo y por qué me estoy riendo tanto? Como todo grupo británico que se respete, Monty Python hizo lo que hacen los grandes. Empezaron en la tele y se fueron al cine, pero claro, no para ganar premios, sino para burlarse de la historia, del dogma y del propio espectador. Su transición a la gran pantalla fue como todo lo suyo, ruidosa, caótica y tremendamente genial. Y nos dieron 3 películas que hoy son objeto de culto, memes, tesis universitarias y muy probablemente algunas excomuniones. Está Monty Python and the Holy Grail. Es supuestamente una versión de la leyenda del rey Arturo y es en realidad una orgía de cocos, caballeros sin brazos y preguntas imposibles lanzadas por ancianos que custodian puentes. Cleese como Sir Lancelot enloquecido, Terry Gilliam como el rey del pantano y Chapman como el rey Arturo más frustrado de todos los tiempos, cabalgando sin caballo, pero con el ruido de los cascos hecho con cocos, pues porque el presupuesto no daba para más. La película es una sátira a la épica, al heroísmo medieval y sobre todo a los finales. Porque Holy Grail termina abruptamente, porque llega la policía moderna y los arresta a todos. Sí, ese es el final. ¿Y qué? La historia importa menos que el camino. Sobre todo si el camino tiene conejos asesinos y franceses que te lanzan vacas desde una muralla. Luego está Life of Brian. Es la obra maestra de la herejía. Brian no es Jesús, pero nació justo en el pesebre al lado, en el mismo barrio y con la misma falta de privacidad. La película cuenta su vida de forma absurda, mostrando cómo un tipo absolutamente común es confundido con el Mesías. El chiste no es contra Cristo, sino contra quienes necesitan desesperadamente creer en algo, incluso si es un tipo que solo quiere que lo dejen en paz. Entre seguidores que repiten «somos todos individuos» al unísono y lapidaciones masivas con descuentos por volumen, Life of Brian destroza la religión organizada, la política de masas y el fanatismo como deporte. Estuvo prohibida en media Europa, pero los ateos, los agnósticos e incluso algunos cristianos con sentido del humor la aman. Y sí, cierra con la crucifixión más alegre de la historia, mientras todos cantan Always Look on the Bright Side of Life, colgados de sus respectivas cruces. Luego está The Meaning of Life, la más ambiciosa y la más extraña. Es una antología que recorre la existencia humana desde el nacimiento, con médicos que priorizan el equipamiento caro sobre el bebé hasta la muerte, con una muerte literal, vestida con capucha y de muy mal carácter. Incluye algunos momentos como un hombre que explota de tanto comer, una canción educativa sobre el esperma y un sketch musical con peces en un restaurante diciendo adiós. Es una especie de filosofía nihilista con chistes sobre vómito, una meditación profunda sobre el sinsentido de vivir, narrada como si Nietzsche fuera un guionista borracho. Con estas películas, Monty Python demostró que el cine no era solo para contar historias, era también para destruirlas, para burlarse de ese lenguaje cinematográfico tan serio, del realismo, del clímax narrativo y, por supuesto, del espectador que estaba esperando algo lógico. Porque en el cine de Monty Python lo sagrado es ridículo y lo profano es poesía. Vamos a hablar un poquito más a detalle de Terry Gilliam. Y en un grupo donde todos estaban locos, Terry Gilliam era directamente un universo alternativo. Nacido en Minnesota,
Exiliado voluntario en el Reino Unido, Gilliam fue el único Monty Python no británico, y eso tal vez explica por qué parecía estar viendo todo desde otra dimensión. Mientras los demás escribían guiones con plumas de Oxford, Gilliam recortaba revistas victorianas y les ponía piernas de pollo. Les añadía un fondo de apocalipsis industrial y las hacía bailar samba. Animación artesanal con efectos de ácido. Sus intervenciones visuales en Flying Circus eran eso que pasaba mientras uno intentaba entender qué demonios era lo que acababa de ver. Una señora con cabeza de pato era tragada por un pie gigante que cae desde el cielo. Un político con cabeza de bebé llora mientras se transforma en locomotora. Una Venus de Botticelli con brazos de luchador grecorromano juega al yoyo con el planeta Tierra. Nada tenía sentido, y sin embargo todo conectaba, porque el rol de Gilliam era esencial. Él era el pegamento onírico que unía los sketches, la mano invisible que convertía a la televisión británica en un delirio alucinógeno. Pero su talento no se quedó ahí. Después de Monty Python, Gilliam se volvió director de cine y creó joyas dementes como Brazil, como 12 Monkeys, como The Fisher King, como Fear and Loathing en Las Vegas. Películas que parecen hechas por un Kafka que estudió diseño gráfico y luego se dio un tiestazo en la cabeza. Volviendo a la época pythoniana, Gilliam no solo aportaba estética, también desestabilizaba. Era como si los demás Python hicieran comedia y él se encargara específicamente del caos. Gracias a él, Monty Python no solo era gracioso, también era incómodo. Visualmente incómodo, emocionalmente incómodo, estilísticamente inasible. Porque si el humor Python es una carcajada inteligente disfrazada de tontería, las animaciones de Gilliam eran un grito visual con acento de pesadilla. Una mezcla entre la portada de un disco de Frank Zappa y un collage hecho por un niño esquizofrénico en una clase de historia del arte. Y sin embargo, eran perfectas. Porque nos recordaban que lo feo puede ser brillante, que el mal gusto puede ser arte y que a veces, para entender el mundo, hay que verlo de cabeza. Detrás de los gritos, los cocos, los pies gigantes y los peces parlantes, Monty Python era tremendamente político, no panfletario. Eran más bien como francotiradores vestidos de bufones, disparando ironía desde una trinchera llena de gags. Porque claro, es muy fácil hacer reír con caídas y pelucas. Lo difícil es hablar de colonialismo, de cristianismo, de burocracia, del absurdo de la guerra mientras haces que la gente se ahogue de risa con un sketch sobre un loro muerto. Monty Python no atacaba ideas pequeñas, iba directo al corazón de los ídolos intocables. La religión organizada, el sistema político, el imperialismo británico, el sentido común, y lo hacían con un estilo tan ridículo que era imposible ofenderse. O al menos eso pensaban ellos hasta que estrenaron Life of Brian, y ahí se armó literalmente el apocalipsis. La película fue prohibida en Irlanda, en Noruega, incluso en algunos pueblos ingleses donde todavía creen que Judas fue víctima de mala prensa. ¿Y por qué? ¿Cuál era la razón? Pues porque se reían de la religión. Pero eso no es del todo cierto. Ellos no se burlaban de Jesús. Se burlaban de los que no lo entienden, del fanatismo ciego, de la obsesión por encontrar profetas en cada esquina, de la necesidad de encontrar respuestas absolutas en un universo que apenas puede sostener una conversación coherente. En Holy Grail, por otro lado, destruyen la noción romántica de la Edad Media. Hay caballeros que no saben por qué pelean, castillos llenos de idiotas y un conejo blanco más peligroso que la peste negra. En Flying Circus ridiculizaban a la policía, a los jueces, a los militares, a los políticos. ¿Por qué? Porque sabían que el poder sin crítica es farsa. Y entonces ellos hacían farsa para criticar el poder. Incluso la muerte, ese tema tan tabú, donde tantos cómicos tropiezan, para Monty Python era simplemente una fiesta. Literalmente. En The Meaning of Life, la muerte llega a una cena elegante y se queja del salmón. Porque morir no es trágico, si ya pasaste la vida riéndote del sinsentido. En el mundo de Monty Python los dictadores no dan miedo, dan risa. Y esa risa es peligrosísima, porque el que se ríe ya no obedece. Por eso, más que un grupo de comedia, fue una guerrilla de la carcajada. Una tropa armada con sarcasmo, latín mal pronunciado y pancartas que dicen «abajo el sistema», pero con educación y buenos modales. Monty Python no murió. Se disolvió en la cultura pop como un gas sarcástico imposible de contener. Aunque su último sketch como grupo se hizo hace décadas, su ADN se sigue filtrando en todo lo que nos hace reír, especialmente en esas cosas que nos hacen reír y nos hacen pensar al mismo tiempo. Que Monty Python no dejó una escuela, dejó un virus. Uno que contagió a comediantes, directores, guionistas e incluso hasta filósofos de YouTube con presupuesto limitado. ¿Algunos ejemplos? Vamos pues. Los Simpsons. Cada que Lisa lanza una crítica social envuelta en una frase absurda, o cuando Homero entra a una dimensión de pancakes tridimensionales, Monty Python sonríe desde el más allá. South Park. Sin Python, no tendríamos a esos niños mal dibujados diciendo groserías mientras destruyen instituciones sagradas. La irreverencia con mensaje
y el humor que pisa todos los callos vienen directo del manual de Monty Python. Ricky Gervais, Stephen Fry, Sacha Baron Cohen, todos ellos han citado a Monty Python como una influencia directa. Porque entender que se puede usar el humor para exponer la estupidez del mundo fue una revelación religiosa para toda una generación de cómicos. Taika Waititi, el director de Jojo Rabbit y Wild Within the Shadows, perfeccionó esa fórmula de humor absurdo, más crítica política, más coreografías ridículas. Es un Python moderno, con lentes retro y acento kiwi. Y eso sin mencionar los musicales, como Spamalot, el ganador del Tony, las referencias en los videojuegos como Monkey Island o Portal, los memes Nobody expects the Spanish Inquisition, or It's just a flesh wound, or Bring out your dead, y hasta canciones de heavy metal con letras sacadas de The Meaning of Life. Sí, estamos viéndote a ti, Iron Maiden. Incluso intelectuales como Douglas Adams, el autor de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, tomaron el camino de Python, mezclaron ciencia, filosofía y tonterías con una lógica perfecta, impecable. Es como decir la verdad, pero en calzoncillos. Monty Python convirtió lo absurdo en método, y ese método hoy se enseña en escuelas de guión, se estudia en tesis académicas y se canta en karaokes de bar a las 2 de la mañana, mientras un tipo con sombrero de vikingo intenta bailar claqué. El gen Python no está en el pasado. Están los sketches de TikTok que parodian tutoriales de cocina como si fueran instrucciones de un culto apocalíptico. Está en cada podcast donde se analiza el capitalismo con acento ridículo. Está en el fondo de tu mente, cuando ante una desgracia piensas "Always look on the bright side of life". Monty Python no desapareció. Simplemente se convirtió en el patrón de risa incómoda que suena cuando alguien dice algo tan estúpido que parece sacado de una república bananera con castillos inflables. Monty Python era raro como conjunto, pero como individuos eran de plano inexplicables. Después de romper la tele, profanar la religión, ridiculizar la historia, cada uno de ellos tomó su camino. Algunos hicieron teatro, otros cine y otros simplemente siguieron siendo raros en contextos nuevos. Por ejemplo, Eric Idle agarró el guión de Holy Grail, le puso canciones nuevas, lo convirtió en un musical de Broadway y se ganó un Tony. Sí, el mismo sketch que antes se grabó con 2 cocos y una cámara prestada, ahora tenía coreografías, trajes de lentejuelas y un número musical titulado You Won't Succeed in Broadway If You Don't Have Any Juice. Un delirio brillante, porque claro, ¿qué otra forma hay de adaptar a Monty Python? Por supuesto, estamos hablando de Spamalot en el 2005. Luego está John Cleese demandando a la realidad. Cleese se dedicó a actuar, a escribir, a estar perpetuamente molesto con el estado del mundo. Publicó libros de memorias donde se ríe de sí mismo, se ríe de los demás, y en sus giras de stand-up se presenta como un comediante retirado que vive de quejarse de cosas importantes. En una entrevista dijo que la estupidez debería ser castigada con multas progresivas, y uno le alcanza a creer. Luego está Terry Gilliam y sus películas imposibles. Él se dedicó al cine, pero no a cualquier cine, al tipo de cine que toma 30 años en hacerse y aún así se estrena con problemas legales. Intentó filmar The Man Who Killed Don Quixote desde los 90. Lo logró en 2018. Y con eso se ganó la medalla al director más persistentemente frustrado de Europa. Sus películas son Sueños Rotos, Dirigidos con Amor, Brasil, 12 Monkeys, Tideland, todas parecen ocurrir una versión posapocalíptica del cerebro humano. Está Graham Chapman, el mártir más alegre. Él murió en 1989 de cáncer. Pero en vez de un funeral solemne, sus amigos organizaron una ceremonia donde John Cleese le dijo "bastardo" entre lágrimas. Y Eric Idle hizo cantar a la gente Always Look on the Bright Side of Life en un funeral. Y fue hermoso. En 2014 incluso resucitaron a Chapman en forma de holograma para un show de despedida. Porque nada es demasiado en el universo Python. Está lo que hizo Michael Palin, que es una locura. Después de Python, se volvió el Indiana Jones de la BBC. Viajó al Himalaya, hizo la ruta de la seda, fue a Corea del Norte, lo que sea. Siempre con esa sonrisa de sí, fue un sketch cómico, pero ahora soy un caballero respetable que entrevista a monjes tibetanos. Monty Python fue el punto de partida, pero el delirio individual de cada uno nos regaló obras inclasificables, momentos memorables y la confirmación de que el humor absurdo no es una etapa, es una filosofía de vida. Y como toda buena filosofía, también tiene escenas con vísceras, óperas sobre espermatozoides y exámenes escolares donde el profesor explota. Hay una línea invisible que separa la tontería de la genialidad. Y Monty Python no solo la cruzó, le prendió fuego, bailó sobre sus cenizas y luego hizo un sketch en el que un pez hablaba sobre lo inapropiado de quemar líneas invisibles. Porque ese fue siempre el truco. Hacernos reír con lo más estúpido para hablar de lo más profundo. Tomar la lógica aristotélica, las guerras santas, la represión sexual, el colonialismo o el más allá y volverlos convertidos en chistes,
en canciones o en caballeros sin brazos que siguen peleando because it's a flesh wound. Monty Python entendió algo que la mayoría olvida, que el absurdo no es opuesto a la razón, sino su espejo deformado, que la risa puede ser más punzante que un discurso, y que a veces la única forma sana de enfrentar lo insano es haciendo el ridículo con elegancia. Su legado está en todas partes, en cada sátira que incomoda, en cada sketch que no tiene final, en cada canción que convierte la muerte en una coreografía. Y más importante aún, en esa pequeña parte de nuestro cerebro que se activa cuando todo va mal, y en lugar de llorar, se pone a silbar una melodía tonta con acento británico. Life's a piece of shit when you look at it. Y sin embargo, la miraron, la diseccionaron, se rieron de ella y nos enseñaron a hacer lo mismo. Así que sí, la vida no tiene sentido. Pero si vas a caminar hacia el abismo, que sea con paso tonto, cantando y con unos cocos en las manos. Porque al final del día, Monty Python no nos enseñó a reírnos del mundo. Nos enseñó a reírnos dentro de él. Gracias.